Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto para nosotros tener en este encuentro de las memorias del espectáculo en México a dos personalidades, bueno, pues que están relacionadas con el mundo de la escritura y la producción cinematográfica. Quiero agradecer a la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, a Fotoobservatorio y a HIDRA por hacer posible pues este encuentro cuya mesa 2 está dedicada al cine documental, que en buena medida pues va a explorar pues los múltiples géneros, que además pues es el reflejo de un momento determinado de la sociedad. Y vamos a ver en este intríngulis entre ficción, producción, eh, memoria, ¿no? Documental, investigación, las maneras en las que pues, se sortean ciertas historias detrás de bambalinas de la vida del espectáculo en México. Eh, para esto, bueno, pues quiero presentarles a nuestros invitados. Es un honor tener aquí en la sala a Rafael Aviña y a Israel Ahumada, que pues bueno, van a platicar, ¿no? De estas derivas que tiene el cine documental, pero también el cine de ficción. Y bueno, quisiera para comenzar presentarles una breve semblanza de Rafael Aviña, para quienes no lo conocen, internacionalmente conocido, y Rafael no necesita presentación, pero para aquellos internautas que sí nos siguen, eh, pues voy a leer su semblanza. Rafael Aviña es egresado de la licenciatura en Comunicación Social por la UAM Xochimilco y de la primera generación de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Me voy a permitir colgar mi teléfono porque sí está. Es uno de los críticos y cronistas de cine y video y criminalidad más reconocidos del ambiente periodístico y de la radio. Ha colaborado en los principales periódicos, revistas y suplementos culturales del país y del mundo. Como columnista, ha colaborado en el diario Reforma desde 1997. Ha sido también investigador de la Cineteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM y dirigió el Cineclub de Limba. Ha escrito innumerables libros sobre cine y guiones para documentales, entre ellos el largometraje Borrar de la Memoria 2010, dirigido por Alfredo Gurrola. En 2005 ingresó al Sistema Nacional de Creadores del Arte en el área de letras y entre 2007 y 2008 condujo junto con Roberto Fiesco el programa de radio sobre cine mexicano Intercorte en Reactor 105 en la radio. Es a su vez colaborador para las revistas Rolling Stone, H para Hombres y Letras Libres. Autor de los libros Asesinos Seriales, de La Nota Roja a la Pantalla Grande, en la editorial Patria Nueva Imagen 1996, El Cine Oscuro, El Placer Criminal, Crónicas del Infierno 1998, Una Familia de Tantas, El Cine Social en México del año 2000, El Cuaderno, un panorama del cine de los 90, Nihilismo y Brutalidad al Filo del Milenio, que fue publicado por la Filmoteca de la UNAM en el año 2000. Quisiera también leer la semblanza de Israel. Israel Ahumada es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2009. Ingresa al Centro de Capacitación Cinematográfica CCC, donde se gradúa con summa cum laude con el cortometraje Fausto en la Oscuridad en 2017. Y su proyecto Perdona Nuestras Ofensas 2013 fue nominado a una Diosa de Plata como mejor cortometraje de ficción, además de haber participado en más de 30 festivales y muestras internacionales. Su proyecto documental Dejar la Piel 2017, que recupera la trayectoria y vida de la vedette Wanda Seux, de quien vamos a hablar el día de hoy, recibió el premio Doculatente en la sexta Doculab FIC Guadalajara. Dicho reconocimiento también consistió en su asistencia con el proyecto
al IDFA Academy en la 27 IDFA. Y bueno, pues es un gusto tenerlos a ustedes dos aquí en este encuentro sobre la historia del espectáculo en México. Es un gustazo. Rafael, pues te cedo la palabra. Es un gusto. Buenas tardes. Tu El micrófono. micrófono, perdón. Muchas gracias, Álvaro. Y mucho gusto, Israel. Y bueno, pues más que nada, yo lo que quisiera empezar a decir es que lo curioso es que es muy raquítica la producción de documentales que se centran precisamente en el espectáculo nocturno. De todas formas, dentro de esa pobre producción, pues sí destacan algunas películas, ¿no? Uno yo creo que de los títulos más conocidos, sobre todo porque, bueno, al ser un largometraje que se exhibió comercialmente, que estuvo en varios festivales, que es Bellas de Noche, que más el título pues, está inspirado en esta famosísima película del subgénero de ficheras, ¿no? Que se llama igual, Bellas de Noche, de Miguel M. Delgado, de 1975. Días de Noche es un documental de María José Cuevas, hija del pintor José Luis Cuevas, editado por su hermana Jimena Cuevas, también cineasta. Y bueno, este documental que empezó a filmar en el 2012 y lo acabó por ahí del 2016, pues es un relato sobre las diosas del espectáculo nocturno del México de los años 70-80. Es decir, los rumbos que tomaron pues, figuras como Gabriskin, como Lin May, como Rosy Mendoza, como la princesa Yamal y Wanda Zeus. Y bueno, la película pues en esencia relata la historia de estas 5 luminarias de la noche, que de alguna manera, bueno, yo me atrevería a decir que es como la última generación de vedettes, aunque todavía existe, pero es como una profesión prácticamente desaparecida, ¿no? Al igual que el teatro de burlesque o el teatro de revista, incluso los espectáculos de medianoche en la televisión, y bueno, ya no digamos el mismo cine de ficheras, ¿no? Este ambiente fascinante de fantasía, de lentejuelas, de esos cabarets, como el Capri, por ejemplo, donde se presentaban muchas de ellas, y además, bueno, estos personajes, estas figuras, solían a veces ser acompañantes de políticos, de empresarios, de deportistas, y bueno, pues eran las diosas de la noche, de alguna manera, en aquellos años 70, 80, ¿no? En esa tesitura, pues yo creo que se coloca también justo corto de Israel Ahumada, Dejar la piel. Él es egresado del CCC, como escuchamos, y bueno, en esta película suya, Dejar la piel, pues de alguna forma también ahonda en esta vida íntima y sobre todo en la vida cotidiana de Wanda Zeus. Algo que, a diferencia justamente de Bellas de Noche, yo creo que lo interesante en el trabajo de Israel es que es más un relato sobre lo cotidiano, sobre la vida cotidiana de esta gran personalidad que fue Wanda Zeus, y que bueno, ya nos contará él, porque él trabajó con Wanda en otros cortometrajes. Y bueno, aquí lo que habla en esta película es la situación actual de vida de Wanda en ese momento, 2017, y sobre todo, pues bueno, se puede decir que el último trabajo que ella hizo antes de su fallecimiento, que como recordaremos, murió el año pasado, ¿no? Y en esta película pues, vemos sus dificultades emocionales y económicas. Otro de los documentales que también recuerdo es el de Cuidadito, Cuidadito, que bueno, en lo personal no me parece muy logrado, dirigido por Sergio Muñoz. Sin embargo, pues es sobre un ícono del espectáculo musical y artístico de nuestro país, como es María Victoria. El caso de María Victoria, una gran personalidad también y una carrera impresionante como cantante, como vedette y además como actriz. Tiene unas películas extraordinarias como actriz, ¿no? Más interesante que este documental y en el donde también está involucrado Sergio Muñoz, me parece que es esta teleserie que creo, si no me equivoco, la exhibió Canal 11, se llamaba Noctámbulos, Historia de una noche, que eran escritas por Sergio Muñoz, algunos episodios los dirigía él, y también, curiosamente, muchos de los episodios los dirigió Arturo Ripstein. Y estos capítulos
pues aparecían figuras del espectáculo nocturno contemporáneo. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo a Terry Holiday, una admirado personaje de estos ambientes noctámbulos, ¿no? El año pasado también recuerdo haber visto un documental que se llama El Baby, de Santiago Massa, y que está centrado en esta mítica discoteca de Acapulco, el Baby O. Y bueno, en ese documental, pues por supuesto aparecen figuras como Luis Miguel, como Verónica Castro, y además, bueno, el Baby O fue pues, el centro de reunión en Acapulco en los años 60, 70, 80, ¿no? Ahora, hay un libro sensacional que también leí hace un par de años, es de José Luis Martínez, El día que cambió la noche. Es un libro que me gustó mucho, es muy padre, y lo saco a colación porque en este libro José Luis habla precisamente de la princesa de Amal, de Wanda Zeus, de Sasha Montenegro, de Olga Briskin, de todas estas grandes personalidades, de la princesa Lea, Rosy Mendoza, etcétera, de esa época y cómo o sea, dice, el día que cambió la noche, habla precisamente de cómo el terremoto de 1985 transformó y de alguna manera echó abajo el espectáculo nocturno en nuestro país. Y por eso, la verdad, me parece que es un libro sumamente recomendable, ¿no? Bueno, como podemos darnos cuenta, pues, de alguna manera el documental, tal como lo conocemos, o sea, de manera convencional, pues no ha sido pródigo, ¿no? En el tema del espectáculo nocturno. Y bueno, en ese sentido, y pensando en dos ejemplos muy notables de cómo la ficción se ha apropiado de la imagen documental para incidir en la propia ficción, incluso de manera muy importante, resulta entonces que ahora, o sea, en este momento, en este 2021, el cine mexicano de ficción pues ha acabado por trastocarse en documental. O sea, las películas que antes eran relatos o historias o tramas de ficción, pues ahora son documentales de un contexto, de una época, de un momento específico. Y bueno, ya no digamos en lo que toca a los espacios culturales y sociales e incluso a las figuras del espectáculo mismo, ¿no? Y bueno, yo me refería a dos ejemplos que quiero poner. No tiene que ver con el espectáculo nocturno, pero sí cómo estas películas de ficción se apropiaron de secuencias documentales y a partir de ahí crearon unas nuevas ficciones. En 1919, en el momento en que este director, Enrique Rosas, decide integrar a su película de ficción El Automóvil Gris, a esta famosa película sobre aquella banda de ladrones que asaltaban las colonias ricas de la Ciudad de México, como la Juárez, la Condesa, la Roma. Él incluye en esa película las escenas verdaderas del fusilamiento de la banda que aterrorizó a la Ciudad de México a mediados bueno, hacia 1915 aproximadamente. Y lo interesante es que cuando él inserta estas escenas documentales en su ficción, pues de alguna manera estaba preparando los cimientos de lo que es el cine ahora, o sea, ese cine del futuro, en donde en este momento, como bien sabemos, la ficción y el documental ya no hay como no hay una frontera muy definida. O sea, hay películas de ficción, como por ejemplo Tempestad de Tatiana Hueso, que es un documental, pero que tiene muchas escenas que parecieran extraídas de un documental. Incluso si vemos su última película, Noche de Fuego, que es una ficción, su primera ficción, pues de pronto parece que estamos viendo escenas documentales. Entonces, eso es lo que hace interesante, Regadas, Amado Escalante, pues se han encargado de alguna forma de hacer que sus ficciones parezcan documentales o sus documentales parezcan ficciones. Todo lo que hace Everardo González, por ejemplo, ¿no? Ahora, otra de estas películas antológicas es Salón México. No solamente que tiene que ver con el espectáculo nocturno, que incluso ahí aparece el son clave de oro, sino que el Indio Fernández, en esa película de 1948, inserta una escena que está filmada la noche del 15 de septiembre de 1946,
Entonces, en esa escena vemos la Plaza del Zócalo a reventar, vemos la iluminación de las fiestas patrias, vemos pues, a la gente, o sea, ahora sí que el pueblo volcado, feliz con sus banderitas, agitándolas ahí ese 15 de septiembre del 46. Y no solamente vemos, sino que escuchamos al presidente que está por salir, que es Manuel Ávila Camacho, que lleva, o sea, en la mano trae la bandera de México, y a su derecha está el cachorro de la revolución, Miguel Alemán Valdés, que es el presidente electo y que va a entrar en funciones 2 meses y medio. Cuando el Indio Fernández incrusta esta escena documental en su película de ficción, o sea, le está dando una vuelta muy curiosa a la propia ficción. Entonces, esas escenas documentales se convierten en ficción. Y lo mismo, pues obviamente podemos pensar de lo que sucede con las películas de ficción. Entonces, en ese sentido, películas como El hombre inquieto, como En cada puerto un amor, Rayito de luna o Fuego en la carne, son películas entre muchas otras, porque más aparecen en más de 30 películas del trío Los Panchos, o el conjunto de este cubano Silvestre Méndez, eh, cuando esas películas, que en su momento fueron ficciones, ahora pues podemos verlas como documentales de la época, o sea, podemos ver a los Panchos que están interviniendo en una película de ficción, pero para nosotros, para los espectadores del año 2021, es como si estuviéramos viendo un documental de ese momento. Lo mismo pasa con el que cité, Silvestre Méndez, Las Doris Sister o Pérez Prado en Sinbad el Mareado. Aquella secuencia antológica donde está Tintán con ellos, y está también otro bongocero cubano, Tabaquito, que llegó junto con Tongolele, la propia Tongolele que está en el Rey del Barrio. O sea, ahora verlos en la actualidad, pues, ¿qué es lo que pasa? Que a final de cuentas pues, terminan siendo escenas documentales de su momento. El propio Tintán en Calabacitas Tiernas, pues incluye a la cubana Amalia Aguilar, también a esta brasileña Rosina Pagán. En aquella película de La marca del zorrillo, por ejemplo, aparecen las hermanitas Julián, y bueno, es las hermanitas Julián, Tintán, Amalia Aguilar, Pérez Prado, todos ellos fueron personajes importantísimos del espectáculo nocturno de los años 40, 50, ¿no? Sobre todo precisamente en el alemanismo, ¿no? Incluso en aquella película de Amor Vendido, donde está Meche Barba y Fernando Fernández, eh, Fernando Fernández, el crooner de México, como le decían en aquella época, hay una secuencia en donde vemos a unos niños cantando y esos niños aparecen ahí como los panchitos. Resulta que esos niños son los futuros hermanos Castro. O sea, ahí vemos a Gualberto, a Jorge, a Arturo Castro, pues que son unos niños de 10, 12 años y que, bueno, los vemos en una película de ficción, pero al final de cuentas es como ver un documental de la época cuando ellos estaban empezando y cómo empezaron como los Panchitos, como un pequeño grupo musical infantil, y que pues, nadie de nosotros iba a imaginar que los hermanos Castro iban a ser uno de los grandes, grandes personalidades del espectáculo nocturno en México. Si mal no recuerdo, una de las temporadas más importantes que tuvieron fue en el Salón Señorial, está ahí en la zona rosa, no sé, desconozco si todavía existe. Y como dato curioso, el señorial, los dueños del señorial, eran nada menos que los hermanos Mario y Fernando Almada, ¿no? Estos actores que hicieron muchas películas de westerns y de narcos, etcétera, ¿no? Ahora, en ese sentido, una de las grandes películas de ficción y hoy un gran documental del espectáculo nocturno y musical, pues es Al son del mambo, una película de Chano Urueta de 1950. En esa película, bueno, el protagonista es Adalberto Martínez Resortes, perdón. Pero aparecen también ahí Amalia Aguilar, esta norteamericana que hizo, pues, que cantaba y que bailaba en el cabaret del patio, que era Joan Page. Está Damaso Pérez Prado, están las Dolly Sister, están los Tres Diamantes, está Chucho Martínez Gil, Rita Montaner, está también, bueno, los cómicos Borolas y Harapos, que tuvieron pues, una gran temporada en el Teatro Blanquita. Y lo más, entre las cosas sensacionales de esta película, es que podemos ver ahí
un duelo en el piano entre el famoso Chamaco Domínguez y este cubano Juan Bruno Tarraza, y también aparece el cubano Benny Moré. Entonces, volvemos a lo mismo. Estas películas de ficción son ahora grandes documentales. Bueno, ya que citamos a los tres diamantes, a María Victoria, resulta que ellos, junto con Luis Aguilar y Chela Campos, también interpretan muchos temas musicales en una película sensacional de Ismael Rodríguez que se llama Del Rancho a la Televisión de 1952, que no solamente pues, es un relato de ficción convertido en documental, sino que además es una película que incluye múltiples escenas en la calle de Ayuntamiento donde estaba la XCW y que fue pues, uno de los lugares emblemáticos en donde se lanzaron múltiples estrellas de la canción y del cine mexicano, entre ellos Pedro Infante y Jorge Negrete, pues nada menos. Y bueno, pues yo creo que podemos seguir con Israel y ya después a ver si les interesa hacer alguna pregunta sobre todo esto. Seguro, seguro. Están llegando muchísimas preguntas y saludos, pero vamos a darle paso a Israel. Qué interesante también, pues, toda esta reflexión que hace sobre el cruce de cómo se va construyendo esta escena también, y se va, digamos, como que el tiempo también va consolidando y va sedimentando una importancia como documento histórico también, como en su forma documental, pues estos largometrajes de ficción, ¿no? Adelante, Israel. Exacto. Hola, muchas gracias. No, bueno, primero, un saludo, Rafa, Álvaro, ¿no? Muchas gracias por la invitación y un placer conocerlos. Estaba escuchándote fascinado, mi querido Rafa. No quiero complementar nada más, ¿no? Al inicio, en este listado que haces como de los documentales contemporáneos que abordan tal vez el espectáculo en México, quizá yo agregaría ahí los que tratan a la lucha libre, Claro, que creo que claro. también forma parte del espectáculo en México. Sí. ¿No? Por ahí está el de Casandra el Exótico, ¿no? El Santo y Blue Demon, ambos tienen documentales sobre sus figuras, ¿no? Y bueno, creo que también entonces la lucha forma parte, obviamente, del espectáculo en México, más que ser un deporte. Y bueno, también quiero agarrar. Creo que se activó tu micrófono, tu silenciador, Israel. Adelante, ahora sí, te Perdón, escuchamos. No te preocupes. sí. Me silencié mucho. No, muy breve, adelante. Ok, bueno, nada, decía que quiero agarrarme de eh, periodo del 85, ¿no? Efectivamente cambió eh, la vida nocturna en México a partir del terremoto con la caída de pues varios espacios que eran dedicados a como escenarios, ¿no? A estas obras de revista, a estos espectáculos que integraban de alguna manera como o que venían rescatando también un poco la tradición de la carpa, ¿no? Bueno, pues muchos de estos lugares se cayeron con el terremoto y yo creo que eso de alguna manera significa un parteaguas y un cambio radical. Yo me atrevo a decir que en la actualidad y a partir del 85 hacia la fecha, dejó de existir la vida, el espectáculo en México como se vivió en décadas como los 50, los 60, los 70. ¿No? Yo creo que la época de oro precisamente fueron los 50 y me parece muy oportuno entonces que Rafa haga esta crónica, digamos, como de estas películas, ¿no? De los años 50 y de todos estos personajes que finalmente sí son los que encabezaron pues no solo una industria, ¿no? Sino una forma y un estilo de vida, diría yo, que tenía que ver con los salones de baile,
el glamour finalmente, ¿no? También de la ciudad, de los que vivían en la ciudad, y pues creo yo que era un centro de reunión, ¿no? Para diferentes clases incluso. A mí verdaderamente me hubiera gustado vivir esa época. Sin embargo, tampoco estuve muy lejano, ¿no? Yo, por parte de mi familia paterna sobre todo, hubo un vínculo muy fuerte hacia este pasado, ¿no? Mi abuelo fue integrante del Son Clave de Oro, fue músico, formó parte de varias orquestas y de varios grupos, ¿no? Entonces, en la casa de mi abuelo siempre hubo mucha presencia pues de estos recuerdos, de estas memorias. Y entonces también me parece oportuno hablar, o que el nombre, digamos, de este conversatorio sea Memorias del Espectáculo en México, ¿no? Una especie como, hasta de... Hay algo fantasmagórico, ¿no? En recordar o en ver estas imágenes, estas fotografías, estas películas de aquella época, ¿no? Bueno, retomando un poquito mi proyecto de dejar la piel, yo me acerco a Wanda precisamente eh, con una intención muy particular, ¿no? Que no era precisamente hablar sobre su pasado glorioso, sino centrarme en su presente, ¿no? En su actualidad, en la situación actual, y también dejando de alguna manera una crítica más que un enaltecimiento hacia el espectáculo, hacia una industria que considero que también es cruel y que también tiene su lado oscuro, ¿no? Que es la industria del espectáculo, aquella que, llegado un momento en la vida de estos personajes eh, pues tan de la vida pública, son abandonados en un sentido, ¿no? Es decir, la industria del espectáculo eh, pues tiene un poco desprotegido a sus actores, sobre todo, ¿no? A sus músicos, a la gente que forma parte de la industria, y, y que es triste, es duro, porque llegan a una edad, llegan en un momento quizá en el que más necesitarían tener un apoyo, un respaldo, y bueno, pues no lo tienen, ¿no? Y no es la única industria en México que desprotege pues a sus trabajadores, ¿no? Precisamente los deportes también, ¿no? Que igual están relacionados al espectáculo, pero bueno, estamos en un ambiente, en un medio, pues, eh, que fomenta mucho la juventud y la belleza, ¿no? Entonces, envejecer en esta industria significa eh, dejar de ser para algunos, pues, funcional, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, mi motivación para hacer dejar la piel fue este asunto, ¿no? Yo tenía la intención de eh, dignificar un poco a Wanda con este proyecto, viendo precisamente su día a día, en el cual, bueno, ella prácticamente era una lucha constante por salir adelante, ¿no? Por tener unos cuantos pesos para poder comer, para poder darle de comer a sus mascotas, que son su familia, ¿no? Y también otra motivación era que ella ya estaba excluida del medio del espectáculo. Honestamente, Wanda figuraba ya solamente como una pieza para los programas de espectáculos, de los cuales la juzgaban mucho, la criticaban de alguna manera porque vivía con sus perros, ¿no? Y finalmente el propio abandono de la industria del espectáculo daba pie a que estos periodistas y este periodismo eh, pusiera el dedo sobre la llaga, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía una relación de amistad muy fuerte con Wanda, ¿no? Yo no la busqué como alguien ajeno a mi vida, formaba parte de mi círculo. Entonces, para mí fue como importante dignificar a Wanda,
¿no? Con este proyecto. Entonces, bueno, también considero, como lo dijo Rafa, estoy totalmente de acuerdo, quizá Wanda y sus contemporáneos pertenecen o forman parte de la última generación de vedettes que hubo en México. Y creo que es una labor hermosa, ¿no? El vedetismo, pero creo que también ellas llegaron justo en un momento tarde, ¿no? Porque el talento, bueno, al menos en Wanda, que puedo dar fe de que hasta el último momento de su vida fue una mujer con un talento histriónico tremendo. Sabía proyectar frente a una cámara, sabía adueñarse del espacio, ¿no? Y transmitir. Finalmente Wanda tenía una capacidad muy fuerte, ¿no? Histriónica, muy grande. Bueno, tristemente creo que pertenece entonces ella a una época que es el cine de ficheras, ¿no? Que para mí es también el inicio de esta decadencia de la industria del espectáculo en México. Bueno, para empezar, el cine de ficheras creo que tiene un interés pues comercial propiamente, ampliamente, ¿no? No hay una sola película que yo pueda recordar que tenga un valor más allá de buscar entretener, ¿no? Entretener además de una manera pues bastante deplorable, creo, considero. ¿No? Y es el mundo en el que pertenece Wanda, es la época en la que le toca, entonces no tiene tampoco esta oportunidad por ser vedette de demostrar este talento histriónico, ¿no? En personajes que no sé, que de pronto fueran una madre, que fuera personajes dramáticos para no caer como con y finalmente ejerció ella y sus compañeras el papel de la prostituta, ¿no? De la bella de noche, ¿no? Tergiversando incluso el concepto de la vedette, ¿no? Es decir, cambia mucho la forma de ser vedette en los años 50, en los años 40, 60, a los años 80, ¿no? La figura y la imagen de una vedette en esas épocas es muy distinta, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esto. En este segundo periodo lo que prevalece es este cine, este tipo de, ¿no? Además el nombre fichera, ¿no? Entonces ya coloca automáticamente pues a estos personajes en esa posición. Y pues nada, yo creo que actualmente ya no podemos hablar de una industria del espectáculo en México. Existe una industria del entretenimiento, ¿no? Y bueno, están los medios de comunicación, ¿no? La televisión, el cine mismo, ocupando un poco ese espacio, pero salir a la calle, bueno, está el teatro independiente, siempre han existido los nichos independientes, pero pues los table dance vinieron de alguna manera después del temblor del 85 a sustituir los cabarets. Los antros y las discotecas vinieron a sustituir los salones de baile, ¿no? Que antes eran con música en vivo y grandes orquestas, precisamente el Son Clave de Oro y todos estos grupos. Y ahora, bueno, pues ahora es un DJ, ¿no? Es música electrónica, en su mayoría ni siquiera es música nacional, ¿no? Muchos de estos espacios pues es música que se hace para ir a bailar y estar ahí, ¿no? Entonces, sí, creo que ellas formaron parte de una última generación y nada, hace unos 2 días falleció también Alfonso Sayas y pensando en este conversatorio, en el día de hoy, ¿no? Y viendo la noticia aquella, pensé que también se están muriendo ya muchos de estos personajes de estas épocas, ¿no? Y con ellos se está yendo precisamente lo poco que queda, ¿no? Queda, como bien dijo Rafa, ¿no? Y eso a mí me da mucho gusto, finalmente el cine hace memoria histórica, ¿no? Entonces queda para el recuerdo
todas las películas de la época de oro mexicano, que por fortuna se pueden ver, están al alcance de la mayoría, ¿no? Entonces, creo que está en nosotros, en los que nos dedicamos finalmente a las industrias culturales o a las industrias del entretenimiento, rescatar un poco, ¿no? Ya no, ya no seguir frivolizando la vida como se frivoliza en época actual, ¿no? Me parece que estamos en un punto coyuntural en el que o se rescata algo de eh, lo que existió en la época dorada pues, ¿no? de la industria cultural y del entretenimiento en México. Esa es otra crítica que también haría al medio del espectáculo actual, ¿no? En la época, en los años 50, pues estaba muy claro, era muy definida las fronteras entre el espectáculo, entre el entretenimiento y entre el arte finalmente, ¿no? Ahora creo que las grandes corporaciones que están detrás pues, del entretenimiento están acaparando todo al mismo tiempo y están haciendo una misma burbuja donde ya no se diferencia espectáculo y cultura, por ejemplo, ¿no? Entretenimiento y arte. Parece ser que se está queriendo meter todo en la misma bolsa y lo que sucede son procesos de marginación, ¿no? Si tú tienes un interés que no sea precisamente entretener, sino a lo mejor llevar una reflexión hacia el espectador, y tu contenido no es precisamente algo comercial, automáticamente estás quedándote tú mismo marginado. Tal vez ese proceso ha existido siempre, ¿no? Pero creo que actualmente las corporaciones y las industrias del entretenimiento ya han logrado, ¿no? Porque es un interés de ellos desde siempre, ya han logrado cada vez más acaparar también la industria cultural. Como dato, nada más quisiera decir que en el origen, igual, ¿no? Estamos hablando de las mismas épocas, ¿no? En el origen de lo que denominamos la época de oro en México del entretenimiento, también empiezan a surgir los medios masivos de comunicación, ¿no? La televisión, bueno, pues es de esas décadas, ¿no? 40 por ahí. Y bueno, lo que quiero decir es que la intención de los medios ha cambiado, ¿no? Antes, quizás sí era crear una identidad cultural, y yo celebro eso de la época dorada en México. Y ahora siento que no hay una identidad claramente del ser mexicano, ¿no? Entonces también creo que tenemos que poner ojo en eso. Israel, muchísimas gracias. Bueno, pues ahorita va a empezar ya la conversación en forma. Dijiste cosas muy importantes junto con Rafael. Por ejemplo, este tema tú hablas de la decadencia, hay una época de la decadencia de la industria del espectáculo, y es muy interesante porque te escuchamos y tal es la fuerza de esa época que en lugar de pensar como en una especie de caída o decadencia, ¿no? Digamos, de la escena, pareciera que estuvieses hablando de una especie de era de esplendor, ¿no? En donde ahora, más bien, justo ahora es donde estamos viviendo la decadencia de esos espacios de sociabilización a los que se refería Rafael. O sea, esa época nos dejó escritores, nos dejó productores cinematográficos, nos dejó pintores que además en el intríngulis de sentarse, como tú decías, en los salones de baile, ¿no? Nos dejaba también esa posibilidad de interactuar pues con estas mujeres que alentaban la noche, ¿no? Entonces, me haces pensar un poco pues en estos, o sea, que tantos escritores junto con Rafael, ¿no? Han versado en el tema de la transgresión,
era un momento y una era de la transgresión en donde pareciera que pues el mainstream estaba dado por los grandes directores de cine y los inicios de la televisión, como bien decías, ¿no? Ya en los años 60, 70, y pareciera que en realidad estos espacios, pues como más underground, estos espacios más marginales, en realidad le regresaban a la ciudad todo su sentir transgresivo, jovial, picaresco, incluso hasta prohibido, ¿no? O sea, hay un tema con el cuerpo y me hiciste pensar en una cosa tremenda. O sea, el cuerpo como vehículo de trabajo, y cuando se acaba el cuerpo, cuando envejece el cuerpo, lo que le pasa a todas las vedettes finalmente es la defenestración, ¿no? Pues, por estos tremendos, por estos tremendos medios que son además medios que son antropófagos, ¿no? Van alimentándose del mismo espectáculo y se alimentan también como de la decadencia de estas figuras, que yo creo que es el costo de la fama. O sea, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero está ahí metido en lo que ha dicho Rafael, en lo que has dicho tú. Es decir, estos espacios transgresivos, creo que lo que relativizan es esta cosa de la fama, que sí lo pone la pantalla, ¿no? Y el cartel, ¿no? O sea, el cartel anuncia en buena medida el technicolor de esta potencia de las figuras y como de esta, sí, ¿no? De este pasaje de estrellas, pero que al final en lo verdadero, pues, son estos espacios en donde realmente se vierte esa relación, ¿no? Esa relación más afectiva, siento. No, han dicho cosas padrísimas. Quisiera, para regresarles ahora sí que el balón, la palabra, o sea, entre cine de ficheras, pero también cine de luchadores, pero también está todo este cine negro de bandidos, de detectives, está todo este cine vaquero y todo este cine de pre-narcotraficante, ¿no? Del que hablaba Rafael sobre los Almada. O sea, pareciera que son un montón de personajes en una especie de caricatura descrita por Monsiváis, ¿no? Pero que pues en realidad lo que hacen es retratar sin duda, la gran transformación por la que vivió y pasó la Ciudad de México durante los años 40, o sea, el alemanismo, 40, 50, hasta los años 80, hasta los años 90, donde claramente estos espacios se van cerrando cantinas, van quebrando los teatros, van cerrando y se van derruyendo los cines. O sea, es terrible esta imagen que decía Rafael no sé si tú lo comentaste, Israel, del terremoto del 85, termina por destruir los únicos espacios donde era posible estos, digamos, márgenes, estos olores, estos paisajes de transgresión. Quiero decirles, Gabriela Pulido les manda saludos a los ponentes. Rafa Viña, te mando un fuerte abrazo, un lujo tenerlos a ti y a Israel. Claudia Flores, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre el espectáculo de cabaret y el burlesque? Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre saludos al maestro Aviña, Gabriela Román, saludos Rafa, gracias por compartir todo lo que sabes del cine. Hortensia Martínez, qué delicia escuchar la ponencia de Rafael Aviña y de Israel, gracias por traerlos a este ciclo de conferencias. Qué importante recuperar la memoria del espectáculo a través de la historia del cine. Creo que es un trabajo muy necesario y un tema que debe ser investigado y analizado. Algo que me gusta mucho de este tipo de películas, las que han mencionado, como la del rancho a la televisión, es el registro de la ciudad que dejaron estos filmes, la migración del pueblo a la capital y del pueblo a la capital y muchas otras cosas más del México de mediados del siglo XX. Cada película tiene muchos elementos para analizar y dialogar. Otra pregunta para Israel, como documentalista, ¿cómo enfrentaste y solucionaste tu objetivo? ¿Qué significaba mostrar a Wanda desde el presente, ya lejos de la fama y muy cerca del olvido, para no denigrar o provocar lástima del espectador? Esa es la pregunta. Muy crudo el documental de Israel Ahumada, muy triste ver que para quienes estuvimos cerca de ella en sus últimos días,
Elena Edwards. ¿Ustedes dirían que el cine romantiza la vida nocturna? Y finalmente les voy a hacer unas últimas dos preguntas. ¿Dónde se puede ver el documental de Wanda? Muchísimas gracias, los felicito. Felicito a Israel porque logró dignificar a Wanda a través de un documental serio y bien logrado de Rocío Marfló. El cine de ficheras ahora podría ser considerado como un cine de culto o como una fuente documental para estudiar el cine mexicano. Y luego finalmente, Israel, ¿nos podrías contar más sobre Wanda Seux? ¿Cuándo fue que se apartó del mundo del espectáculo y qué le ocurrió, ¿no? Al final, ¿cuál fue su, o sea, cómo fue su desenlace? Patricio Arellano, ¿qué nos pueden decir sobre los públicos del cine de ficheras? ¿Quiénes veían este público? ¿Qué más por aquí? ¿Les parece si las siguientes las dejamos para otra ronda? Adelante, Rafael. Bueno, primero antes de las preguntas, retomar nada más dos cosas que mencionó Israel. Bueno, tres cosas. Él, en algo que le comenté fuera del aire, cuando vi su documental, algo que me llamó mucho la atención y que, bueno, dará pie ahorita que Israel nos platique de cómo fue su relación con Wanda, era que Wanda le habla a él con mucha estima y con mucha confianza. Y eso es muy difícil de lograr, y más con este tipo de personalidades. O sea, eso quiere decir que en efecto Israel logró como una intimidad muy buena o sea, con Wanda, y bueno, eso es algo que a mí me interesa mucho también saber. Por otra parte, mencionó lo de la lucha libre y recordé que la propia Rosy Mendoza, la princesa Lea, muchas de todas estas figuras aparecen en las películas del Santo, de Blue Demon, de todos ellos, o sea, son parte además de eso. Y algo que dijo también Israel me parece fundamental, cuando habló del table dance, me hizo recordar una imagen terrible y que es como una alegoría de todo lo que estamos hablando. En los años 30, ahí en la colonia Doctores, se creó una sala de cine que se llamaba el Cine Den. Era un cine famosísimo en los años 30, 40, 50, el Cine Den. Después, en los años 70, que fue cuando yo ya lo conocí, o sea, yo era un niño, adolescente, y esa sala le pusieron el nombre de John Ford. Entonces, medio la remozaron y le pusieron el nombre de John Ford, que bueno, John Ford pues, es uno de los grandes directores del cine norteamericano, pero también hay que aclarar que John Ford fue muy, muy amigo del Indio Fernández y que codirigió con el Indio Fernández El Fugitivo, que se filmó en México. Pero lo más triste y lo más terrible es que en los años 90 cerró la sala John Ford, y la sala John Ford, que antes había sido el Cine Den, que era un cine muy tradicional del México de la época de oro, se hizo nada menos que un lugar llamado Almoloyas Bar, que era un table dance. Entonces, o sea, era algo patético, triste, Fue una horrible. cárcel. Exacto. Para empezar, Almoloyas es el nombre de una cárcel, ya de entrada. Dos, que una sala de cine se haya transformado en un lugar de table dance. Entonces, hijo, ya es como la decadencia absoluta, como también sabemos que muchas de las salas de cine se hicieron bancos o se hicieron iglesias cristianas. O sea, fueron también parte del seguimiento de todo esto. Y bueno, sobre algunas de las preguntas, por ejemplo, creo que por ahí también valdría la pena pensar en aquellos que documentaron en su momento este espectáculo nocturno o el cine, etcétera, porque yo recuerdo, por ejemplo, revistas como Cinema Reporter o México Cinema, que eran extraordinarias revistas de los años 40, 50, en donde colaboraba incluso personalidades como Efraín Huerta, como José Revueltas, etcétera. Y había personajes como Cantú Robert, que era el director de Cinema Reporter, estaba Fernando Morales Ortiz, que después fue director del diario Esto, que además escribió algunas películas, entre ellos esta versión con María Gracia de Caperucita Roja, y tiene otra con David Silva, y bueno, ahorita me acuerdo. David Silva, me acuerdo perfecto del reparto, Meche Barba, David Silva, José Elías Moreno, Sara García, pero no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero
estos reporteros y periodistas como el Duende Film, etcétera, incluso en los años, en el documental de Israel aparece por ahí una foto de Wanda y se ve, decía, el reportaje de Alberto Catani. Alberto Catani, a quien también conocí, o sea, eran personas que estaban verdaderamente integradas, o sea, había como una relación muy fuerte con las estrellas, etcétera, pero además eran gente muy objetiva. Y ahora, que es un poco esta decadencia, si pensamos en los periodistas o reporteros de estas fuentes del espectáculo, o sea, todo está centrado en lo más morboso, en el chisme, en la agresión, no sé, en irritar a las personas. Hemos visto enfrentamientos de estas estrellas golpeando o tratando de pelear con los propios reporteros. Entonces, habla de cómo esa misma decadencia se ha extendido a quienes documentaron en su momento. Ahora, sobre los públicos, que quienes veían el cine de ficheras, es cierto que el cine de ficheras se ha satanizado mucho, pero también es cierto lo que dice Israel. O sea, finalmente era un cine comercial, o sea, no había más de eso. Que dio pie a que grupos musicales como Pepe Arevalo y sus mulatos pues pudieran hacer de alguna manera su agosto, o que figuras como Lin May, como Shasha Montenegro, como Mabel Luna, como Carmen Carmen Salinas, galanes como Enrique Novi o Jorge Rivero, pues tuvieran esta oportunidad de lucimiento en esas películas. Pero esencialmente el público que veía era pues, el público más popular, o sea, clase media hacia abajo, o sea, sobre todo los estratos más populares eran aquellos que iban a ver las películas de las ficheras, en un momento que hay que recordar que surge justo cuando llega esta otra etapa de esplendor del cine mexicano, que yo la considero así, que sería el cine echeverrista. O sea, el cine que se hizo durante el periodo de Echeverría, o sea, simplemente en pensar en Gabriel Retes, en Alfredo Burrola, en Jaime Meto Hermosillo, en Jorge Fons, en Arturo Ripstein, en Felipe Casals, en Alberto Bojorquez, en Sergio Olcovich, en Juan Manuel Torres, o sea, todos estos enormes cineastas que son ahora como estas leyendas de ahora, y que en los 70s ellos estaban debutando y que trajeron un cine diferente. O sea, El Perro Estrada, que es uno de mis favoritos, es sin duda uno de los grandes directores del cine popular mexicano de los años 70, Cayó de la Gloria el Diablo, por ejemplo, o El Profeta Mimí. O sea, estas grandes películas se hicieron en paralelo al cine de ficheras. Entonces, es interesante ver cómo había en efecto un cine sumamente popular, y también había un cine muy crudo, popular, pero muy crudo y muy realista, como eran estas otras películas. Y mencionar también en el caso de las películas de ficheras, que también hay que recordar que los productores eran los hermanos Calderón. Y los hermanos Calderón, ellos siempre tuvieron esta idea, y tú lo dijiste muy bien, o sea, de mostrar el cuerpo, o sea, el cuerpo como espectáculo, el cuerpo como trama, o sea, el cuerpo se volvía un entramado. Ellos ni más ni menos fueron los que inventaron estos famosos desnudos artísticos o estéticos o estáticos, con aquellas películas de La Fuerza del Deseo, y etcétera, donde aparecieron Ana Luisa Pelufo, Columba Domínguez, Amanda del Llano, Aida Araceli, que salían semidesnudas en estas películas y donde no podían moverse, o sea, siempre eran o modelos, o etcétera, pero no podían mover, o sea, de la cintura para arriba, se les veían los senos, pero además las películas eran censuradas, o sea, en su momento sí se exhibieron así en semidesnudo, pero esas películas, si uno las quiere ver ahora, nunca las va a encontrar con los desnudos originales, siempre se van a ver cómo están como que las tapaban con ciertos velos. Entonces, los Calderón hicieron eso en el 55 y 20 años después hicieron Bellas de Noche. O sea, que ellos seguían en lo mismo, ellos seguían instalados en la cuestión del negocio, y ahí vale la pena un gran documental que hizo esta Vivian García Besné, que es hija y sobrina y nieta de los Calderón, que es Perdida, y que es un documental en donde habla de todas estas películas de Ninón Sevilla producidas por sus abuelos, y sobre todo en donde muestra estas famosas películas, volviendo al cine de luchadores, en donde el vampiro y el sexo,
o Drácula, Santo en el Tesoro de Drácula, en donde aparecen todas estas pupilas de Drácula semidesnudas y que siempre se pensó que era un mito y en realidad sí aparecen desnudas. Y gracias al documental de Perdida de Vivian García Besné podemos darnos cuenta que sí existían. Bueno, cedo la palabra a Israel. Israel, hay como una veintena de películas en las que aparece Wanda Sux. Adelante. Sí, no son bastantes su filmografía de Wanda. Pero sí, definitivamente, o bueno, al menos yo no conozco alguna película de esta otra, eh, que no fuera del cine de fichera, ¿no? Estos otros directores de los que habla Rafa, que claro, efectivamente existía también muy buen cine mexicano en los 70s, pero era un cine, pues sí, ¿no? Más independiente, o de visión más autoral, ¿no? Experimental Y bueno, incluso. pues sí, ahí por ejemplo, ahorita que estaba platicando o diciendo eso, Rafa, me acordé de Los Albañiles, es muy fuerte esa película, muy buena, ¿no? De la época, digamos, que está en el mismo contexto, ¿no? Pero bueno, pues sí tiene una temática y una forma estética incluso muy, muy, muy distinta al otro, ¿no? Y bueno, sobre las preguntas, a ver si me voy acordando, ¿no? Pero más que acordarme de la pregunta que quiero responder ahorita, comentaron del final de Wanda, ¿no? Y bueno, no tengo muy claro por qué pasa esto, ¿no? Pero yo al menos tengo la sensación de que las vedettes de los años 80 fueron estereotipadas y fueron encasilladas en estos personajes, ¿no? Y creo que, bueno, tiene que ver con la época y precisamente con que eran las ficheras ellas. Eh, hay casos, por ejemplo, de vedettes de los años 50 que envejecieron, pero envejecieron sin perder su, su, su estar en el medio del espectáculo. Una de ellas es María Victoria, ¿no? María Victoria logró trascender el ser vedette, ¿no? Y se convirtió en una criada bien creada y tuvo personajes cómicos y salió en series de televisión y hasta el último día de su vida, digamos, ella siempre fue una mujer respetada dentro del medio del espectáculo, ¿no? Las vedettes de los años 80 no, ¿no? Entonces, no termino yo de entender por qué, ¿no? Pero sí siento yo que es un fenómeno que está ahí, ¿no? Si hacemos el rastreo de otras vedettes de los 50, pues veremos que muchas de ellas terminaron haciendo papeles incluso en telenovelas de los 90, ¿no? En Televisa. Y Wanda, bueno, pues por ahí tuvo a lo mejor eh, como un poco de esto, ¿no? Por lo que sé, salió en algunas telenovelas, no sé en cuáles, ¿no? Pero bueno, finalmente sí hay eh, como un estigma, creo yo, ¿no? Sobre Wanda, Lin May. Bueno, eso por un lado. Eh, ¿Me podrías recordar las preguntas, mi querido Álvaro? Claro, con mucho gusto. O al menos Mira, un par. sí, dice Hortensia Martínez. Además, dice, no, más bien Ernesto J. Gómez Luna, los table dance no llegaron a raíz del terremoto del 85, empezaron a mediados de los 90 y fue un movimiento que llegó por Tijuana y Acapulco hasta llegar a la Ciudad de México. Básicamente fue ahí por cuestiones económicas que los empresarios, y era más rentable pagar a una chica que bailara y se desnudara que pagar a una vedette, prescindiendo de los costos de producción. Bueno, aquí son comentarios largos, ¿no? En realidad no hay tantas preguntas. Por ejemplo, Patricia Arellano dice, antes del 85 la pregunta es, ¿no había table dance? Claro que había table dance. No, no es cierto. Ahorita nos lo van a contestar Rafa y Israel. Exactamente, qué gusto encontrarlo por acá. Soy directora del México Burlesque Festival, si la recuerdan, a Patricia Arellano, Claudia M. Flores pregunta,
El cine de ficheras ahora se puede considerar como un cine de culto y también como una fuente documental para el cine mexicano. Esa es la pregunta que me faltaba comentar, Israel. Luego dice Mónica Morales, coincido con Israel, el cine documental no es para entretenerse, sino para reflexionar, y es el caso concreto de Wanda, que tuvo pues un trágico final. Patricia Arellano, ¿cuál creen que es la identidad nacional que actualmente se está intentando forjar a través de los medios de comunicación audiovisuales hoy en día? Elena Edwards, el cine prenarco del que habla Rafael Aviña se puede considerar como un documento histórico. Y luego Gabriela Román, con lo que está diciendo Rafa, recordé el documental Pérdida de Viviana García Besné. Y luego Rocío Morfló dice, ¿consideran que el cine de oro muestra una cara idílica de la vida nocturna de esos años? Bueno, pues esas son preguntas que más o menos se van tejiendo también a partir de lo que ustedes vienen comentando, de cómo finalmente toda esta aura real, digamos, de lo que atrapa el documental, se vuelve mítico también, se vuelven digamos, piezas que empiezan a construir un imaginario también histórico, y a partir de eso también se puede crear memoria, ¿no? Se puede regresar a estas imágenes, a estas secuencias, a estos guiones y a estas historias para ir también pues esto, pensando este pasado de la ciudad como una cosa más que ficticia, sino como real, ¿no? ¿Cómo ven las preguntas? Sí. O sea, son variadas, ¿no? Pues bueno, hay una pregunta por ahí sobre si el cine de fichera sería material para el cine documental. Y bueno, definitivamente sí, ¿no? Yo creo que todos los aspectos de la vida son propicios para retratarlos o aproximarnos al cine documental, como cine documental, ¿no? Desde los personajes, las épocas, los directores, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto el documental de Vivian, pero definitivamente surge a partir del cine de ficheras, ¿no? De la propia Bellas de Noche. Entonces, claro que da material para hacer documentales súper variados, ¿no? Cada uno de los personajes, de los actores de esa época, pues es un documental diferente, ¿no? Eh, y bueno, preguntaron hace rato dónde se podía ver. Actualmente se puede ver en Filmin Latino, en la plataforma de Filmin Latino está, por ahí está Dejar la piel, lo pueden ver. Y pues nada, le cedo la palabra a Rafa. Sí, también recordé una de las preguntas anteriores que tenía que ver con la Ciudad de México, que cómo estas películas, en efecto, pues son películas que muestran muchos aspectos de la ciudad. En algunos casos, pues hemos visto cómo la ciudad se ha transformado y esos lugares ya no existen como tales, ¿no? Y en otros tantos se mantienen idénticos, sobre todo en las partes donde aparecen monumentos históricos importantes. Simplemente una de estas grandes películas que tú mencionabas, de ese cine negro policíaco, criminal, y que tiene que ver también con el cabaret, etcétera, es Víctimas del Pecado. Sin duda mi película favorita del Indio Fernández. En esa película, pues aparece en su esplendor el monumento a la revolución, o aparece aparece el Salón Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Pero el monumento a la revolución, o aquella película del Camino del Infierno, escrita por Espota, creo que es Miguel Moraita el director, con Pedro Armendáriz y Leticia Palma, es la única película en donde vemos el interior del Ángel de la Independencia, por ejemplo. El personaje trepa y desde allá arriba cae, o sea, le disparan y cae de lo alto del Ángel de la Independencia. Entonces, muchos de estos espacios están ahí, pero sin duda, de todas esas grandes, grandes películas, porque todas las películas, bueno, Los Olvidados, simplemente ver la zona de Nonualco o el centro médico que estaba en construcción, por ejemplo, por mencionar solamente algunos de los aspectos. Hay una película de Juan Bustillo Oro, de 1955, que se llama Del brazo y por la calle,
Y es algo verdaderamente antológico, porque Bustillo Oro, o sea, no solamente muestra la Ciudad de México, sino que la convierte en un personaje con crédito. O sea, la película abre así, dice Manolo Fábregas, Marga López y la Ciudad de México en Del Brazo y por la calle. Entonces, es decir, que es la primera y única película que le da crédito a la Ciudad de México. Entonces, eso ya hace una diferencia enorme. O sea, es decir, el espacio de la Ciudad de México ya no solamente es un espacio, o sea, es un personaje que tiene nombre, ¿no? O sea, los recovecos, sus olores, sus propios espacios, las intimidades de estos lugares forman parte del entramado de esa película, ¿no? Entonces es algo que a mí me pareció muy bonito y muy bello por parte de Bustillo Oro que haya hecho eso, ¿no? Es algo verdaderamente impresionante. Aquí tengo en el chat una pregunta que fue la primera que nos hiciste, que era la diferencia entre el espectáculo de cabaret y uno de burlesque. O sea, yo realmente no soy especialista en eso, pero lo único que sí puedo decir es que, por ejemplo, en el caso del burlesque, o sea, el burlesque tenía que ver más con una cuestión más gráfica, más explícita. O sea, en el burlesque había desnudos íntegros. Bueno, pues ahí tenemos la película de Tívoli, que es una gran película también sobre el espectáculo nocturno, en donde vemos los desnudos de Lin May, desnudo integral, o de esta Dora Guerra, que también hace otro desnudo ahí en esta película de Tívoli. Y en cambio, el espacio del cabaret podía ser un espacio entre más íntimo y más únicamente de la estrella, que podía hacer lo que ella quisiera, cantar, bailar, desnudarse incluso, pero sin esta cuestión como más típico del burlesque, que era la música, la típica tonada esa de tananana, y oíamos la batería, etcétera, y veíamos a la chica que poco a poco iba quitándose la ropa, etcétera. Y en cambio, por ejemplo, ahorita recordé uno de los espectáculos pues, más famosos de estos años 80, que era ver a la princesa Lea que se bañaba en una copa de champán gigantesca. Entonces, obviamente no le ponían champán, imagino que era sidra Santa Claus o alguna cosa así, o no sé qué era lo que le ponían, pero no creo que fuera champán. Pero o sea, era un espectáculo de cabaret muy distinto a lo que era el burlesque, por ejemplo. Hay una pregunta, dice Ernesto Gómez Luna, como nota al margen, se dice mucho, no era esta. Sí hubo vedettes que trascendieron el cine y la televisión, por ejemplo, Diana Herrera, que justamente hoy es su aniversario luctuoso, a quien conocí en la Copa de Champagne, Toledo 8, Colonia Juárez, o en el Montparnasse, Insurgentes Sur, y en el Closet de Saltillo en la Condesa. Dice, como nota al margen, se dice que mucho que Las Bellas de Noche es la primera película de subgénero de ficheras. Cabe mencionar que también en ese año salió Tívoli, que ya ahorita lo acaba de comentar Rafa, pero antes, en 1970, Fanny Cano protagonizó La Mujer Perfecta, en el que Mayra es una fichera. Comentarles también, la gente que asistía, bueno, tú hicieron alusión a un tema que toca la parte de la moral, sin duda, de la moral católica, de la moral cristiana, tanto del público que asistía también al tema, a los espacios de las ficheras, ¿no? A los cabarets, ¿no? Pero en el cine, algunos se quejaban de que había unos personajes que con algunas notitas que decían Legión Mexicana de la Decencia, afuera de los cines repartían algunas notas diciendo, no entres a ver Wanda Sux porque si no te vas a llevar una sorpresa. Cuéntanos, Rafa, o sea, es decir, ¿cómo se vivía el tema de la moral en este tema de enseñar el cuerpo, y digamos, un poco, ¿qué tiene que ver este cine con los verdaderos espacios de confluencia? Porque, digamos, si bien el cine sí retrata estos espacios, es verdad que hay un tema inmoral como atravesado, digamos. Si hay una cosa que como que lo prohibido genera una cosa del deseo, ¿no? Entonces,
sí se procuran estos espacios. Al final estos lugares tenían a sus parroquianos y cuentan, ¿no? Las malas lenguas que hasta metían como lamparitas para irrumpir en la gran oscuridad que luego generaba el fin de número. Ahí la gente prendía sus lamparitas y gritaba pelos, y en fin. O sea, había unos ambientes tremendos incluso hasta de lenguaje, ¿no? Cuéntanos. Sí, en efecto. Bueno, antes primero un saludo, no contesté el saludo para Gaby Pulido, para Gaby Román, un abrazo muy grande para ustedes. Y sí, o sea, la cuestión de la moral religiosa, o sea, todo aquello que atañera al cuerpo, pues siempre ha sido como o sea, un signo de alerta para los sensores, ¿no? O sea, la chata moral de los sensores veían en ello, bueno, pues que tiene también un poco con esta cuestión, esta idea judio-cristiana, ¿no? En cuanto a la moral corporal, y no en balde, pues la censura cinematográfica pues arranca desde prácticamente que empieza el cine. O sea, en la época de Victoriano Huerta ya había un departamento de censura y supervisión, y con Venustiano Carranza se crea o sea, en el 17 se crea otro departamento dedicado expresamente a la censura. Y los ejemplos pues, más grandes también los tenemos en Hollywood, en el famoso Código Hays, que aparece a finales de los 30, principios de los 40, y como muchas películas que antes no tenían como problemas con el desnudo, a partir de ese código ya era imposible mostrar eso. El ejemplo más interesante lo da esta película de Tarzán y su compañera, que es del 34, sí, creo que es del 34, 36, con Johnny Weissmuller, Margaret O'Sullivan, en donde Weissmuller arroja a un río a esta Margaret O'Sullivan, y cuando ella cae, su vestido se atora en una rama y cae desnuda. Entonces, la toma submarina la vemos desnuda, o sea, en efecto la vemos desnuda, pero eso, pocos años después, ya era imposible de que eso pasara. Ahora, aquí en México, bueno, comentamos estas películas de los 50, los famosos desnudos artísticos o estéticos, pero sí hubo una parte que en los años, previo a los años 90, que tiene que ver, en efecto, con el surgimiento del table dance, que eso no fue en los 80, sino como bien decían ahí, a mediados de los años 90. En esa época se exhibía muchas películas, o sea, aparentemente pornográficas, que no eran películas pornográficas, eran películas soft porno. O sea, no mostraban, digamos, el sexo masculino no se mostraba. Solamente había desnudos femeninos. No había, digamos, escenas explícitas de sexo, o sea, es decir, penetraciones, felación, cunilingus, eso generalmente no se mostraba. Y eso tenía que ver con la censura de la dirección de cinematografía de su momento. En esas películas, en efecto, había un público que ahora sí que oculto en la oscuridad, en la clandestinidad, gritaba los más absurdos improperios que uno podría imaginar, o aventaban cosas o ponían una lamparita, etcétera. Pero aquí vale la pena mencionar como en el 93, o sea, lo recuerdo perfecto porque yo empecé a escribir ya crítica de cine en el 1+1 a partir del 90. Entonces esa época pues era para mí, fue una época muy importante de empezar a hacer crítica de cine con Huberto Batis, etcétera, que era el jefe de información y el jefe de cultura y el director del suplemento Sábado. Entonces, recuerdo que se exhibió una película que se llamaba Paprika, de Tinto Brass, el mismo director que hizo Calígula. Esa película de Paprika, con una actriz que se llama Débora Caprioglio, una actriz bellísima, o sea, impresionantemente hermosa, hay una secuencia en donde, o sea, la gente, yo me acuerdo que la vi en el cine Arcadia, que ese cine estaba, ahora es un estacionamiento, y que estaba en Valderas, casi esquina con Avenida Juárez. En esa película pues, yo oía los gritos de la gente y todo eso que siempre pasaba, pero en el momento en que hay una secuencia
que es una escena típica del porno, que se llama Lluvia Dorada, es decir, cuando la protagonista micciona sobre uno de los personajes, sobre el rostro de uno de los personajes, el público se quedó helado, se quedó... O sea, ¿por qué? Porque nunca había sucedido en la pantalla. Y a partir de ahí, cinematografía liberó la censura. Entonces es interesante cómo en el 93 se abre el cine porno y se crea un circuito especial. El Teresa, el Ciudadela, el Arcadia, no me acuerdo otras salas. Bueno, el Savoy, que hasta la fecha sigue siendo un cine porno, pero ya se exhibían películas pornográficas totalmente explícitas. Y se vio, entre otras, la famosísima Garganta Profunda, que fue un éxito en el 72, y que pues 20 años después pues, era así como X, era igual prácticamente que todas las demás películas. Pero sí, y solamente recordar una anécdota muy chistosa de una película de Tintán que se llama Chucho el Remendado, y que tiene que ver con la censura y con la censura religiosa. Tintán se disfraza de sacerdote, entonces llega a una casa porque va a robar, pero disfrazado de sacerdote, y cuando él llega, están llegando las amigas de la dueña de la casa, que son unas señoras así como nice, pero no se dan cuenta que está Tintán vestido de sacerdote porque abren la puerta y la puerta tapa a Tintán. Y entonces las señoras estas todas emperifolladas dicen, no, amiguita, es que venimos de ver una película prohibida, una de las películas que prohibieron en la iglesia y no te imaginas, y no sé qué. Entonces sale Tintán y dice, arrepiéntanse, no sé qué, hínquense y pónganse a rezar tantos padres nuestros. Entonces, eso que parece una bobada, era algo que sucedía. Y el mejor ejemplo contemporáneo es lo que pasó con el crimen del padre Amaro. O sea, bastó con que Serrano Limón hablara muy mal y dijera, no, no vayan a ver esa película, no sé qué, y todo el mundo fue a ver la película. Fue el mejor promotor del crimen del padre Amaro, y el crimen del padre Amaro fue la película más taquillera en la historia del cine mexicano de los años 2000. Por eso. Pues qué interesante, porque pues al final también, o sea, este tema de lo prohibido y la moral también tenía que ver con estos espacios, digamos, cabareteros y con este cine en particular del que también estaba hablando Israel. ¿Qué más? A ver, por aquí tenemos otra pregunta. Les comparto, bueno, nos comparten aquí un clip editado de la escena Camino al Infierno que menciona Rafael Aviña, de Miguel Moraita, con Leticia Palma y Pedro Armendáriz. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo vamos a ir compartiendo también en el chat de Facebook. Israel, tú querías comentarnos algo ahorita también, ¿no? Sobre Wanda. O sea, nos preguntaban de Wanda este tema de, pues sí, digamos, tú sientes que tuvo un momento de gran fama y luego, digamos, decae o más bien te parece que la misma industria, tú hablaste que la industria la iba marginando, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también Sí, relacionar esto bueno, con el fin de la televisión. sí, en el caso particular de Wanda, hablo yo de un abandono por parte de la industria, un abandono que se refleja, digamos, en, pues, por ejemplo, ¿no? Y esto yo lo sé por Wanda, por el periodo en el que estuvimos filmando. Cuando tú dejas de trabajar o dejas de aparecer en televisión o en teatro o en cualquier medio, y formas parte de la ANDA como sindicato, después de 4 años de no cotizar, pierdes tus derechos, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado para ciertos actores, ¿no? No es el caso de todos, aunque sí es el caso de muchos, que llegan a una edad, a una etapa en la vida en la que por salud o precisamente por la edad, empiezan a ya no tener apariciones, a no ser convocados, empiezan en un proceso de olvido que está fomentado por cómo funciona la industria, ¿no? O sea, yo no digo que sea la industria como tal, lo que sea, pero sí existe, pues,
vacío, por ejemplo, en la ANDI, ¿no? En el que ellos como sindicato dejan de tener compromisos contigo después de no trabajar cierta cantidad de años, ¿no? Pasa lo mismo con los músicos, ¿no? Te comentaba al principio que yo vengo de una familia de músicos, ¿no? Sindicalizados, precisamente de la época de los grandes salones, ¿no? Mi abuelo, pues, estuvo en varios grupos. Al final terminó con un grupo de son cubano que se llama Cayito y Chocomo del Pueblo, en el que ya estaba con mis tíos, ¿no? Sus hijos de él. Y fue un grupo, pues, dentro del medio de la salsa y de estas orquestas, era un buen grupo, pues. Pero es el caso, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Cuando tú dejas de tener actividad profesional, pierdes derechos en el sindicato. ¿Y cuáles son las circunstancias normalmente en las que pierdes este espacio de trabajo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de mis tíos, tiene que ver pues, con la época actual, ¿no? Ya es casi todos estos músicos del sindicato de músicos ahora tocan en grupos versátiles, en salones de fiestas, ¿no? Se redujo a eso, ¿no? Y es una parte muy importante de la memoria de la industria del espectáculo, ¿no? Quizá, por ejemplo, yo pues espacio, pero por pensar en el campo, ¿no? Nunca tuve la posibilidad de estar dentro, pero supongo que era un espacio destinado para la orquesta de músicos, ¿no? A lo mejor no era la estrella de ellos del evento de la noche, pero su papel allí era igual de importante que el, el cómico principal, ¿no? Fuera Loco Valdés o quien fuera, ¿no? Formaban parte de la misma industria, ¿no? Entonces estos músicos comparados a estas estrellas, de entrada ya estaban más desprotegidos, ¿no? Entonces, digamos que la industria fomenta de alguna manera también en ese sentido una especie de marginalización, ¿no? Están las estrellas y están los que alrededor de esa estrella son sus bailarines, son sus músicos, pero que finalmente son parte del espectáculo, ¿no? Y obviamente ellos llegan, si la estrella llega a un punto en su vida en el que tiene una situación complicada, ¿no? Imagínate el caso de los que no son las estrellas, ¿no? Y que están alrededor. Entonces lo que yo digo es que la industria del espectáculo, como otras, es cruel en un sentido, ¿no? Digamos, ya en lo que se refiere al destino, a la vida misma de quienes alimentan la industria, ¿no? Porque es una industria muy, muy grande y de muchísimo dinero, ¿no? Que yo creo que pudiera llenar ese vacío, por ejemplo, la ANDA sí tiene un poquito esto con la casa del actor, ¿no? Que no te cobra, te acepta, te tienen allí, ¿no? Pero bueno, eso tiene más que ver con la televisión, con las televisoras, ¿no? No con la industria del espectáculo en el que también se tienen que integrar a los músicos, a los bailarines, a los vestuaristas incluso. Bueno, eso era un poco sobre lo que yo decía, y bueno, esa fue la motivación, digamos, para que yo pudiera acercarme a hacer este proyecto, ¿no? Este proyecto nace no de la intención de enaltecer a Wanda, sino de mostrar a Amanda Seux, que era el nombre verdadero de la persona, ¿no? Y allí es donde entonces surge otro tema, ¿no? La persona y el personaje. Cuando estamos hablando de grandes actores y de grandes figuras de este estilo, estamos siempre frente a estos dos rostros, ¿no? No solo es en el caso de Wanda, que tenía su nombre artístico y su nombre real, ¿no? Y que en la vida esas dos personalidades, esas dos formas de ser se van entremezclando hasta que llega un punto en el que tú mismo ya no sabes quién eres, ¿no? Hay una parte en el documental Dejar la piel donde Wanda se presenta y dice,
es la eterna rutina de Wanda Seux, y después se corrige ella misma y dice, no, es la eterna rutina de Amanda Seux. Wanda Seux ahorita no está, ¿no? Y me parece que ese pequeño momento refleja esto de lo que estoy hablando, ¿no? Claro, esos intercambios, ¿no? De la persona Sí, con el exacto. ¿En qué personaje. momento eres la persona y en qué momento eres el personaje? Y Ujú. entonces Wanda vivía en esta realidad, ¿no? Ella iba, por ejemplo, ya sin tener espacio en la televisión, ya sin ser, o sin estar en ese momento de gloria que tuvo, ¿no? Y sin embargo ella en la calle era parada en cada esquina, ¿no? La multitud la rodeaba, autógrafos, fotos, es decir, Wanda constantemente era Wanda Seux, ¿no? Aunque en su vida ella estaba siendo Amanda, estaba caminando por la calle, ¿no? Me tocó acompañarla, por ejemplo, a tramitar su credencial del INAPAM para poder tener los beneficios de la tercera edad, ¿no? Y entonces en el Wow. INAPAM, los mismos personas que la están atendiendo no dejan de tomarle fotos, quieren Pedirle escucharla, autógrafo, ¿no? autógrafos, ¿no? Entonces llega un punto en el que son dos situaciones en una misma, ¿no? Claro. Entonces, yo me quedé con eso, ¿no? Finalmente el talento de Wanda está allí, ¿no? El contacto con el público, con la gente que la seguía y que la quería, pues ahí estaba. Sin embargo, su realidad era la del abandono por parte del medio del espectáculo, ¿no? A mí me hubiera gustado ver a Wanda en estos últimos años, este, ejerciendo papeles que no fueran, o no quedarse, haberse quedado encasillada en afiche. Yo creo que esa es la tragedia de Wanda. Mm. Eh, Hablábamos al principio de un corto que se llama Perdona nuestras ofensas, y allí Wanda yo le di un personaje que era precisamente una madre que no puede caminar, ¿no? Entonces su hijo que la cuida ya está un poco desesperado de esa situación y va y la deja a un asilo, ¿no? Y Wanda eh, ganó un premio a mejor actriz por ese pequeño papel, digo pequeño porque es un corto, ¿no? Eh, pero finalmente sí es un personaje, creo que se salió del estándar, se salió de lo que siempre vimos a Wanda, tanto en tele como en cine, ¿no? Y que permite darse cuenta que verdaderamente había una gran actriz ahí, ¿no? Y nunca tuvo la posibilidad que sí tuvo una Carmen Montejo, que sí tuvo, decía hace rato María Victoria y otras grandes actrices, que no es compararlas, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, ¿no? Y a reafirmar esta idea de que me parece que las vedettes de los años 80, tristemente por la época, quedaron encasilladas, ¿no? Y algunas de ellas, bueno, tuvieron fortuna de hacer negocios, lo que fuera, ¿no? Y actualmente pues no viven tan mal, pero digamos que es una cuestión personal, ¿no? Ellas abrieron ese camino. En el caso de Wanda, no, Wanda pues luchó todo el tiempo por estar en el medio del espectáculo, eso era lo que ella quería, eso era lo que ella le apasionaba y lo que sabía hacer, no sabía hacer otra cosa más que cantar, bailar, eh, pararse frente a una cámara y expresar, ¿no? Entonces le quitas esta posibilidad pues no tienes otra cosa, ¿no? Wanda no era emprendedora, como a lo mejor sí Olga Brinsky, ¿no? ¿No? Y lo digo porque, bueno, muchas veces se juzga también que uno está en la situación en la que está porque uno así lo decidió, uno así lo quiso. Y yo no estoy tan convencido de esa idea. Yo creo que podrá ser en algunos casos que sí, ¿no? No supiste ahorrar o lo que sea, pero, pero no, tiene que haber una protección, así como lo hay en el mundo de los académicos, por ejemplo, ¿no? Las universidades, bueno, pues tú como investigador, catedrático, te, te jubilas y finalmente tienes un apoyo por parte de las universidades. Fondo de ahorro, Creo yo que, de retiro. exacto, un fondo de retiro, muchas posibilidades todavía incluso de hacer seminarios, asesorar tesis, es decir, la posibilidad está hasta que tú ya no quieras, ¿no? En el mundo de la academia así es, eres tú el que decide ya no trabajar.
Pero en el Jubilarse. caso, exacto, en el caso del espectáculo y del entretenimiento, que también incluye el deporte, pues no, ¿no? Los deportistas, su vida profesional se acaba a los 30, a los 40, Sí, ¿no? es muy corto. Y si, exacto, y si tienes la posibilidad de ser, por ejemplo, un futbolista, ¿no? Que ganan muy bien, a lo mejor puedes continuar, no hay ningún problema, pero si estamos hablando de un nadador, de un atleta, de un maratonista, pues que tu vida profesional se acabe en ese momento es fuerte, Claro. la mitad de la vida. Rafa, muchas gracias, Israel. Rafa, yo quería preguntarles a ambos, o sea, tú desde la parte escritural, ¿no? Desde la parte, pues también de la investigación, sobre todo desde no solamente desde la historiografía, de la cinematografía, sino desde el mismo trabajo de percepción y de análisis cinematográfico a Israel, desde la parte, pues más como de la producción, de todo el armazón que implica pues también construir un guión, ¿no? Pues, desde la ficción o desde el documental. ¿Cuáles serían para ustedes estas estrategias para, digamos, para abordar el tema del espectáculo y de la memoria? O sea, yo creo que esta charla ha sido muy interesante porque ustedes han dado la pauta de momentos muy importantes, yo diría momentos cumbres del espectáculo, que están relacionados, por supuesto, con la producción cinematográfica, pero también han dado muchos elementos que van dando cuenta de una transformación de la ciudad y de la sociedad misma. Me parece que por lo que hemos estado un poco revisando y lo que han estado ustedes comentando, se siente, pues ahora sí regreso a lo que decía Israel, ¿no? Sí se siente una decadencia de esta época, es decir, esta época como que sí ya se siente un cambio generacional bastante fuerte. Mi pregunta, porque tengo la duda de si en realidad, si estos espacios se han perdido o también se están transformando, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar estos espacios? ¿Cómo podemos, digamos, como diría el Monsi, ¿no? Por mi madre bohemios, ¿cómo podemos seguir siendo bohemios? ¿Cómo podemos seguir yendo a estos espacios de confluencia, de intercambio? Eh, Son espacios muy ricos culturalmente. Entonces, esa es como un poco la reflexión que me va quedando de esta charla que nos han ustedes brindado, que ha sido muy rica y en donde han puesto un poco las claves, ¿no? No solamente de este cine, sino como de la historia de esta ciudad. Pues, bueno, primero, nada más, lo que pasa es que me pusieron aquí un mensaje, porque yo estaba contestando algunas preguntas, pero me dicen que, que lo que yo contesto no lo pueden ver quienes las escriben. Entonces, nada más, bueno, Gaby, Román, un abrazo muy grande, querida Doris, muchas gracias por la mención. Danae Ortiz, te agradezco muchísimo lo que dices también, Hortensia. Gracias por los comentarios. Fíjate o sea, ahorita que te estaba escuchando lo que estabas comentando, y yo creo que hemos tenido, bueno, desde todas estas doble moral que siempre ha sido muy común en nuestro país y que lo vemos en las películas están plagadas de estas historias de doble moral. Y lo curioso es que ahora en un momento en donde hay como una liberación de espacios, liberación de diversidad sexual en nuestro país, en la propia Ciudad de México, pues vienen otras cosas que vienen a complicar ahora sí que la existencia del espectáculo nocturno. O sea, ahora pues ha sido la pandemia. O sea, la pandemia ha hecho por ejemplo, en cine es donde lo más común que vemos las películas en las plataformas, ¿no? O sea, las personas dejaron de ir al cine, aunque ahora están en proceso de estar regresando con estos últimos estrenos, la película de Sin Tiempo para Morir de James Bond, etcétera, Noche de Fuego de Tatiana, o sea, películas
interesantes, importantes, y como que ha habido un público que empieza ya a perder el miedo, pero el público se quedó con las plataformas esencialmente, ¿no? Plataformas como Netflix, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que son las más abiertamente más comerciales, ¿no? Y que tiene un algoritmo en donde te dice lo que tienes que ver, lo cual me parece algo absurdo, ¿no? Pero así es, así funcionan esas plataformas. Entonces, en el caso del espectáculo nocturno, pues eso no fue así. O sea, muchos han optado, por ejemplo, yo he visto espectáculos de teatro donde participa el propio y gran actor Ignacio López Tarso, con Ignacio Aranda, su hijo, que han hecho a través de las plataformas ciertas obras de teatro para que el público pueda entrar, y muchos otros grupos de música o muchos otros grupos de teatro han intentado esto. Pero la verdad es que los tiempos que vivimos ahora con la cuestión de la pandemia, pues han obligado a replegar a la gente, y sabemos que ahorita pues, el espectáculo nocturno está como una especie de stand-by. Eso no quiere decir que no exista. De que existe, existe. De que hay todavía espacios, por ejemplo, yo vivo en el centro histórico, y aquí en el centro histórico pues hay muchos lugares, muchos pequeños bares que se han transformado, pequeños cabarets que empezaron antes de la pandemia, pues eran una cosa, ahora ya se transformaron en otra cosa, pero están ahí, o sea, están tratando de sobrevivir a duras penas, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a seguir ahí, está latente, y yo creo que en algo en donde sí me gustaría que hubiera mucho empeño es en las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones creo que tienen ahora todo. O sea, a diferencia de, voy a mencionar cosas que pueden parecer una reverenda estupidez, pero que hacen una diferencia abismal. O sea, cuando yo era un adolescente o cuando yo era joven, o sea, no existían los teléfonos celulares. Entonces, si yo quería comunicarme con alguien, porque lo digo por experiencia, tuve que correr varios kilómetros buscando una caseta telefónica que sirviera. Entonces, y yo me acuerdo que era una urgencia que yo tenía que hablar. Eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Yo, recuerdo que para mí era mítico cuando yo era un niño adolescente, porque siempre desde muy niño, y sobre todo gracias a mis papás, particularmente a mi papá, que fue realmente quien, pues yo creo que me transmitió toda esta pasión por el cine en general, o gusto por el cine, que me hablaba o me llevaba a ver películas, programas dobles o triples al cine. O sea, yo recuerdo que en mis lecturas de adolescente y en las pláticas había películas como Freaks, por ejemplo, de Todd Browning, que no había manera de ver, y que yo recuerdo que hasta un día la anunciaron en el CUEC, en el viejo CUEC que estaba en Adolfo Prieto, y que la exhibieron ahí, y que yo fui con amigos míos, teníamos alrededor de 13, 14 años, y la fuimos a ver, pues fue una fascinación, y lo mismo me pasó cuando fui a ver Vaquero de Medianoche al Cine Venus, cuando no era un cine porno ni nada de eso, y era un cine que se caía a pedazos, literalmente había butacas que ya no existían, y había goteras, y había prostitutas adentro que te ofrecían sus servicios, etcétera. Y nosotros éramos unos adolescentes, o sea, no teníamos ni 15 años. Y me acuerdo haber visto Vaquero de Medianoche con Dustin Hoffman y John Boyd, dirigida por John Schlesinger, con una música fabulosa de John Barry. Y bueno, eran de esas cosas que si no ibas a verla en esa función, en ese mismo día, pues ya no las podías ver. Ahora basta con que agarren su celular, pueden ver la película que ellos quieran, actual, o sea, incluso ni siquiera se ha estrenado en salas, y ya uno puede ver. Yo acabo de ver la de El contador de cartas de Paul Schrader en el fin de semana, por ejemplo, es una película que se vio en el Festival de Venecia, y lo mismo pasa con los celulares. Entonces, ellos, o sea, las nuevas generaciones tienen todo, pero creo que estas nuevas generaciones que están tan metidas en todas estas cosas de las correcciones políticas, han dejado de lado mucha de esta sensibilidad en cuanto a todo lo que sucede a su alrededor. O sea, yo voy de acuerdo en toda la cuestión de la corrección política, incluso si hay algo que está de moda, pues la gente está hablando y defiende y se rasga las vestiduras por tal o cual cosa. Pero en medio de eso hay muchas otras cosas. Entonces, yo sí quisiera que esta mesa sirviera como una reflexión, sobre todo para las nuevas generaciones,
y que encontraran que el hecho de que tengan todo, o sea, y no lo digo como una cuestión de que me vean como el viejito enojón, o sea, no lo digo por eso, lo digo porque qué suerte, qué maravilla que tengan eso a su alcance, pero que justamente aprovechando todo eso, traten de pensar en que todas estas historias de ese México del cual hemos estado hablando, tiene una contextualización, o sea, no sale así de la nada. Entonces, esas películas que a lo mejor ahora pueden ser sumamente molestas para el público de ahora, precisamente por la violencia de género, por la ofensa a minorías sexuales, etcétera, etcétera. O sea, simplemente todas las películas de Bellas de Noche o de Ficheras, o sea, en todas esas películas se hacía una burla al homosexual constante. O sea, siempre era la burla de que el personaje se prestaba a eso, ¿no? Y era como parte de los personajes de esas películas. Entonces, entender que eso obedece a un contexto. O sea, no es de que, no decir, no, es que estas películas son una porquería por esto, por aquello, no, sino que traten de entender ese contexto y entendiendo ese contexto, yo creo que van a tener como una visión mucho más amplia de todo. Eso es lo que a mí me gustaría dejar como reflexión para las nuevas generaciones. Qué interesante, Rafael Laviña, sí, este comentario y esta reflexión sobre este tema de cambio también, pues de cambio de dispositivos también, ¿no? Es como, hay una otra visualidad, otra cultura visual que creo que se está asomando y que creo que efectivamente no nos ha hecho ver también cómo hay, ¿no? Todo un tema de confort visual en donde se ha perdido el contacto y hemos perdido también ese gusto por asistir a los espacios que justo nos afectan en otro modo, ¿no? El ver estos filmes. Israel, para ir cerrando, miren, no es que no haya leído, sí leí todas las preguntas y leí todos, pero son comentarios muy largos. Entonces, los últimos dos comentarios de Manuel Márquez, por ejemplo, y de Hortensia Martínez dicen: muchas gracias por tu opinión sobre Wanda y las vedettes de los años 80. En efecto, esa realidad nos hace pensar qué nos espera a quien nos dedicamos en la actualidad al cabaret y al burlesque. Manuel Márquez dice: actualmente hay algún tipo de película o espectáculo que sean equiparables a las de esa época. Siento la vida muy cambiada. Gracias por compartir sus investigaciones, muy interesantes, y saludos a ambos. O sea, es eso, ¿no? O sea, como que sí están siguiendo la pauta de lo que han estado comentando y que justo habla de eso, como que sí hay una generación que ya no se siente por lo menos tan identificada con el Netflix lo que decía Rafael del algoritmo, ¿no? Adelante, Israel. Sí, yo creo que hay justo ahorita un choque generacional muy fuerte, ¿no? Los que vienen de esta época que ya se está perdiendo y las generaciones nuevas que tal vez escuchan hablar de estos temas y no saben, ¿no? Y en ese sentido me quedo también con la última reflexión de Rafa, ¿no? La replico, coincido totalmente. Creo que además hay un gran riesgo ahora precisamente con los algoritmos y es perder el sentido de búsqueda, ¿no? Eso es lo que yo le diría también a los jóvenes, a los no tan jóvenes también, que no perdamos el ser selectivos en un sentido, ¿no? Obviamente está padre también entregarnos a lo que, ¿no? De pronto, si te ofrecen por ahí una película, verla sin saber de qué va, ni quiénes son los involucrados, ni nada, A ¿no? la Está padre. sorpresa. Pero sí, pero creo que tiene que prevalecer la búsqueda todavía, ¿no? Antes, bueno, pues antes uno iba a una librería, ¿no? Y una de dos, o ya sabías lo que querías, o, o ibas a buscar algo, ¿no? Que estuviera como cercano a tus intereses. Ahora, bueno, los algoritmos van formando el interés de la gente, ¿no? Entonces yo finalmente con lo que me quedo también un poquito respondiendo a tu última pregunta, Álvaro, de cómo no perder, pues yo diría que exactamente como dice Rafa, ¿no? Que
que no prejuzguemos el cine de la época de oro, el cine de décadas pasadas, por cuestiones ideológicas, ¿no? Y aceptarlas y verlas y reconocernos en ellas también, ¿no? Yo, por ejemplo, con el tema del cine de ficheras en particular y el tema de la moral, yo fíjate que no es que considere que el problema del género cinematográfico de las ficheras esté en la sexualidad, ¿no? Sino en los roles sociales que imponía. Yo es allí donde veo pues lo feo de ese cine, ¿no? Que sí es de estereotipos, ¿no? En contraste a un cine que precisamente, o a la literatura misma, que una de las, digamos, de los fines que lleva como de forma inmanente, es romper prejuicios, romper estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo me quedo también con esa última reflexión. Intentar, en la medida de lo posible, no caer en el algoritmo o seguir siendo uno quien tenga sus propias búsquedas. No, pues muchísimas gracias, Israel, Rafa. Ha sido un placer escucharlos, seguir un poco el hilo pues, de la conversación, ¿no? Miren, hay muchísimos saludos. Hortensia Martínez, qué delicia escuchar la ponencia de Rafael Aviña. Gracias por traerlo a este ciclo de conferencias. Gabriela Román Mérida, qué importante recuperar la memoria del espectáculo a través de la historia del cine. Creo que es un trabajo muy necesario y un tema que debe ser investigado y analizado. Algo que me gusta mucho de este tipo de películas, que las han mencionado, como del rancho a la televisión, el registro de la ciudad que dejaron estos filmes, la migración del pueblo a la capital, y muchas cosas, muchas otras cosas más. Bueno, para Israel, como documentalista, ¿cómo enfrentaste y solucionaste tu objetivo, que era mostrar a Wanda desde el presente, ya lejos de la fama? Creo que ya estoy repitiendo un poco las preguntas, pero lo que podemos hacer es compartírselas también por inbox. Y nada, pues tienen muchísimos saludos de todos, que ha sido una súper charla. Quisiera nada más para finalizar, pues agradecer a la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, a Memórica, a Foto Observatorio y a Hidra por pues esta oportunidad de acompañar a, al querido Rafael Aviña, a Israel Ahumada, y pues síganos, el día de mañana estará la mesa 3 con el tema el testimonio oral como documento histórico. Empieza a las 4 de la tarde. Entonces, pues acompáñenos también a ver esta mesa que va a estar muy interesante. Y si se perdieron por alguna razón esta charla, la van a poder reencontrar grabada en el Facebook de Memórica. Rafael Aviña, muchísimas gracias. Israel Ahumada, muchísimas gracias. Si quieren concluir. Bueno, yo nada más agradecerles, Álvaro, muy padre realmente la conducción contigo, Israel, bueno, muy joven y con mucha sensibilidad y que no solamente escucharlo, sino simplemente ver su trabajo, pues uno se da cuenta de la sensibilidad que tiene, lo cual me da mucho gusto que siendo tan joven tenga esta sensibilidad. Agradecer a Memórica, a Gaby Pulido, muchas gracias por tu comentario. Claudia Flores también te agradezco mucho. Y ahora, y nada más, pues, parece un chiste, pero que tú me hablabas de la cuestión escritural y que comentaba Israel, incidió mucho en cómo los actores, los cantantes, pues de pronto ya no tienen, pues es lo mismo que nos pasa con los freelance, ¿no? Con los escritores que somos freelance, estamos en la misma situación. O sea, yo por mí yo me hubiera retirado desde cuando y me dedicaría a ver películas, a hacer otra cosa, pero no puedo porque pues el freelance es el freelance. Sí, hay que seguir. Sí, Sí. en el caso de la cultura y del arte estamos en la misma situación. Sí. No, pues coincidimos. Tenemos que hacer algo, tenemos que armar un consejo cultural para armar estructuras de derechos de la jubilación a todo el sector artístico. Estoy de acuerdo con ustedes.
Tiene que Pues ser un ley. abrazo. Un abrazo. Y Un muchas gracias. abrazo, un abrazo. Y al público, muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por Sí, su claro. paciencia. Muchas gracias. Muchas Los gracias. esperamos mañana con la mesa número 3. Muchas Ok, gracias. muchas gracias Álvaro, muy agradecido por la El invitación nombre a ustedes. y a todos a los que se conectaron a escucharnos, igual muchas gracias.